Hubo un tiempo en el que un solo hombre hizo temblar a Roma, alzándose como una tormenta sobre Europa. Los romanos lo llamaron el azote de Dios. Su mirada era acero, su ejército, un rugido imparable. Atila no buscaba tierras, buscaba sometimiento. Y allí, donde su caballo pisaba, el mundo se inclinaba ante él. Esta es la historia del hombre que convirtió el miedo en poder eterno. Bienvenido a Crónicas de la Tierra. En las estepas infinitas más allá del río Volga, en el corazón del siglo V de nuestra era, nació una sombra destinada a cambiar el mundo. Era el año 406, cuando los hunos, un pueblo temido y errante, vieron llegar a la vida a un niño que llevaría el nombre de Atila. Los hunos no construían ciudades, no levantaban templos de piedra. Su hogar era la estepa y su fuerza, el caballo. Conocidos por su ferocidad, irrumpieron en Europa desde las profundidades de Asia, llevando consigo un arte de guerra veloz y brutal. En ese entorno, el joven Atila absorbía la dureza como si fuera parte de su sangre. Apenas podía caminar, y ya cabalgaba. Atila aprendió que el caballo era una extensión de su cuerpo, un arma más poderosa que cualquier espada. Desde la infancia, su destino estaba unido al movimiento perpetuo, a la conquista del viento. En las noches, bajo cielos estrellados, escuchaba las leyendas de sus antepasados, relatos de pueblos derrotados, de ciudades arrasadas, de imperios que temblaban ante el nombre de los hunos. Era una educación no de libros, sino de memoria y temor. Al sur y al oeste, el mundo romano trataba de mantener su grandeza. Constantinopla era la joya del Imperio de Oriente, y Roma aún pretendía gobernar sobre Occidente. Pero ambos, debilitados por intrigas internas, no sabían que en las estepas crecía el enemigo que pondría sus cimientos a prueba. Roma veía en los hunos tanto una amenaza como una herramienta. En ocasiones, los empleaban como mercenarios para combatir a otros bárbaros. Así fue como Atila, en su juventud, conoció las riquezas de los romanos y comprendió también sus debilidades. No estaba solo en su destino. Su hermano Bleda compartía la sangre y la ambición. Juntos fueron educados para gobernar, para mantener unidas a las tribus hunas que con frecuencia se desgarraban en luchas internas. Desde el inicio, el poder era tanto un regalo como una amenaza. En el año 435, Atila y Bleda heredaron el mando. El Imperio Romano de Oriente, deseoso de evitar una guerra inmediata, firmó un tratado, oro a cambio de paz. Pero Atila no veía en aquel oro un tributo de amistad, sino el reconocimiento de que Roma temía a los hunos. El oro romano alimentaba a los hunos, compraba lealtades y forjaba una fuerza cada vez mayor. Atila entendió que la paz podía ser más útil que la guerra, al menos hasta que llegara el momento justo para desatar la tormenta. Pero los hermanos no compartían idénticos sueños. La desconfianza crecía entre ellos, silenciosa como una serpiente. Bleda parecía complacerse con los acuerdos, mientras que Atila solo veía en cada pacto una oportunidad de traición futura. El destino no permitiría que ambos siguieran reinando juntos por mucho tiempo. Así comenzaba la transformación del joven líder en algo más que un caudillo. Dentro de él ardía la idea de un poder absoluto, de un destino marcado no solo por la herencia, sino por la fuerza. Y en esa búsqueda, nada ni nadie, ni siquiera su hermano, podría interponerse. El año 445 se acercaba, y con él, una decisión sangrienta. Uno de los hermanos caería para que el otro se alzara. Y así, en el silencio previo a la tormenta,
nacía el verdadero azote de Dios. El año 445 trajo la ruptura. En un festín teñido de sospechas, la alianza entre hermanos llegó a su fin. Bleda cayó bajo circunstancias envueltas en misterio, pero todos sabían que había sido Atila quien lo había mandado al otro mundo. Desde entonces, ningún rival interno pudo hacerle sombra. Libre de la carga fraterna, Atila se proclamó único rey de los hunos. Sus guerreros lo siguieron con fervor, pues en él veían al caudillo capaz de unir a las tribus dispersas y conducirlas a la gloria. La estepa vibraba con un solo nombre: Atila. Su primera gran campaña fue contra el Imperio Romano de Oriente. En el año 447, con miles de jinetes, Atila atravesó los Balcanes como una tormenta de fuego. Ciudades enteras ardieron y Constantinopla tembló como nunca antes. El paso de los hunos dejaba tras de sí un paisaje de cenizas. Para los romanos, Atila no era un enemigo común. Era una fuerza de la naturaleza, un castigo divino. Por eso, comenzaron a llamarlo el azote de Dios. Constantinopla, incapaz de detenerlo, ofreció oro a cambio de paz. Oro en cantidades colosales, que hicieron de Atila no solo un líder temido, sino también un gobernante rico. Pero para él, las riquezas eran solo combustible. Lo que deseaba era poder absoluto. El destino trajo entonces un giro inesperado. Honoria, hermana del emperador de Occidente, envió en secreto un mensaje a Atila, pidiéndole ayuda contra un matrimonio forzado. Junto a la carta, incluyó su anillo. Para Atila, aquello fue más que una súplica. Fue una propuesta de matrimonio y un pretexto para reclamar la mitad del imperio de Occidente. Con ese símbolo en la mano, Atila proclamó que Roma le pertenecía, no como conquistador bárbaro, sino como legítimo esposo de una princesa imperial. La diplomacia y la guerra se fundían en su ambición. El año 451 lo encontró marchando hacia Occidente. Su objetivo, conquistar la Galia y abrirse camino hasta Roma. A su paso, ciudades como Metz y Reims fueron saqueadas sin piedad. Europa entera comprendió que el fin estaba cerca. En los campos cataláunicos, en la actual Francia, se libró una de las batallas más sangrientas de la antigüedad. Atila contra la alianza romana y visigoda, liderada por el general Aecio. El choque fue tan brutal que la tierra se tiñó de rojo. Miles cayeron aquel día. Por primera vez, el azote de Dios no salió vencedor. Aunque no fue derrotado por completo, la batalla frenó su avance hacia el oeste. Sin embargo, Atila no era un hombre que aceptara límites. Y si no podía tomar Galia, entonces Roma sería su objetivo directo. El año 452 fue testigo de la marcha final. Atila y sus huestes se aproximaron a Roma, el corazón del mundo antiguo. El imperio, debilitado, no tenía fuerzas para resistir otra invasión. Parecía inevitable. La ciudad eterna caería en manos del azote de Dios. Y sin embargo, ocurrió lo impensable. Frente a las puertas de Roma, Atila aceptó recibir a un hombre sin ejército, el Papa León I. Nadie sabe qué palabras fueron dichas, pero lo cierto es que Atila, el implacable conquistador, se detuvo y dio media vuelta. La ciudad se salvó. Pero, ¿qué podía doblegar al azote de Dios? ¿Una amenaza celestial, una visión o un cálculo secreto? Después de Roma, la sombra de Atila empezó a desvanecerse. Sus ejércitos seguían siendo temibles, pero la fuerza que lo había llevado a desafiar imperios enteros
comenzaba a mostrar grietas. En el año 453, en la cima de su poder, decidió tomar otra esposa, Híldico, una joven de linaje germano. La boda debía ser celebración, pero se convirtió en tragedia. La misma noche de la boda, Atila fue hallado muerto. Un derrame repentino, decían unos. Un asesinato urdido por Híldico o enemigos internos, susurraban otros. Lo cierto es que el hombre más temido del mundo murió en silencio, sin batalla, sin gloria. Sus guerreros lloraron con rituales antiguos, enterrando su cuerpo en un triple ataúd de oro, plata y hierro. Para que nadie pudiera profanar su descanso, los esclavos que cavaron la tumba fueron ejecutados. Hasta hoy, nadie sabe dónde descansa el azote de Dios. Su tumba permanece perdida, escondida en algún rincón de las llanuras. El terror que sembró transformó la historia. Atila no fundó ciudades, no dejó templos ni escritos. Su legado fue el miedo, y su nombre quedó grabado en la memoria de reyes, papas y pueblos enteros. Y aunque su cuerpo desapareció en la tierra, su sombra aún cabalga en la memoria. Atila, el azote de Dios. Un hombre, un mito, una advertencia eterna.